Hoy vamos a hacer los ejercicios de los 7. Los ejercicios son el 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 14 y 17. Para el número tenemos una función de R2 en R, es decir, un campo escalar, que lleva el par XY en E de menos Y, especial del inverso aditivo de la segunda componente. Y queremos hallar la derivada de f en A con respecto a Y, que es en A, que es 1, 1, con respecto del vector Y, que es 1, 2. Primero usando la definición y luego usando el gradiente. Bien, primero, definición. ¿Cuál es la definición de esta derivada? A ver, Es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más hy menos f de a sobre h. exacto, la derivada, límite cuando h tiende a 0, de la función f. A más hy menos f en A entre h. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos en A, estamos yendo un poquito en la dirección de el vector y eh, a eso le restamos el valor de la función A. Todo lo dividimos para h. Hacemos tender h a 0, de manera que lo que nos estamos yendo en la dirección de h, de y, perdón, es muy poco. Entonces, evaluamos simplemente. Fíjense, acá tenemos que calcular la función en este punto. A es el punto 1, 1. Esto es más h por el vector 1, 2. Aquí menos la función en el punto 1, 1. Dividimos por h, ¿no? Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0 de f en 1 más h, que acá era 1 más 2h. Tenemos el límite cuando h tiende a 0 de f en 1 más h, 1 más 2h menos f en 1, 1. En 1 más 2h, f es e a la menos 1 más 2h.
a la menos 2h. Y en 1, 1, aquí tengo f de 1, 1 es a la 1, a la menos 1. Todo esto está dividido para h. Entonces, fíjense, de acá, ¿qué podemos hacer para hallar este límite? Podemos sacar un factor común de a la menos uno. Un factor común de a la menos 1. ¿Qué nos queda aquí? A ver, vamos al Sería factor e a la menos 2h menos 1. de a la menos 2h menos 1. Nos queda todo dividido para h. ¿Y a qué es igual esto? ¿Qué podemos usar acá? Fíjense, acá podemos escribir esto como esto, como este producto. Y a la menos 1 es una constante. Entonces esto lo podemos sacar. No depende de h para nada. Entonces tenemos 1 sobre e por el límite cuando h tiende a 0. De e a la menos 2h menos 1 acá dividido para h. ¿Qué podemos hacer para calcular ese límite específico? Multiplicar por menos 2. Usando el hospital. Podríamos aplicar L'Hopital, pero en el caso de multiplicar por menos 2, ¿para qué multiplicamos por menos 2? El numerador y el denominador. Claro, pero ¿cuál es el sentido de hacer eso? ¿Cuál es el motivo? Para que me quede el límite de e a la menos 2h menos 1 sobre menos 2h, que sería 1. Que es un límite notable, exacto. Sí. Infinitésimo equivalente, entonces por eso digamos, aquí se puede, vamos a poner entre paréntesis, puede aplicar L'Hopital si quiere, porque numerador y denominador tienden a 0 cuando cuando h tiende a 0. O se puede aplicar infinitésimo equivalente. El límite, cuando h tiende a 0, de menos 2 a la menos 2h menos 1 dividido para menos 2h. Vamos a hacerlo aquí, multiplicamos el numerador y el denominador por menos 2 para usar el infinitésimo equivalente correspondiente. ¿Cuánto vale este límite notable? E a la menos 2h menos 1 dividido para menos 2h. 1. Lo puedo sacar. Y este límite en efecto vale 1. 0. E a la menos 2h menos 1 dividido para menos 2h
1 y esto es menos 2 dividido para i. Es decir, menos 2 por i a la menos 1. Tenemos luego el segundo problema. Dice que dado el campo escalar f de Rn en R, que lleva x en módulo de x a la n, debemos calcular f' de AY de A, prima en A en la dirección de Y, con respecto de Y, perdón, para cualquier par AY en Rn. Es decir, dado un elemento cualquiera de Rn, queremos calcular la derivada en ese punto con respecto de Y, siendo Y un vector también cualquiera de Rn. Entonces, de nuevo, tengo el límite cuando h tiende a 0 de f en A más h por y menos f en A dividido para h. Entonces, esto es igual a ¿qué? En este caso, es igual a esto. ¿Cómo lo escribimos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo es f de A más Y? De A más HY. A ver, A1 más HY1, coma 2 más HY2, coma AN más HYN. ah, sí. A ver, pero ¿cómo es f de A más H? De A más H por Y. Fíjense a dónde lleva f a X. A la norma de A más HY.
elevado a La, la n. la norma de A más HY a la N. A eso que le vamos a restar. La norma de A elevado a la La n. norma de A, pero total elevamos a la N acá, ¿no? Y dividimos por H. Sí, acá voy a copiar por acá porque la línea va a salir un poco larga. ¿Cuál es la norma de A más HY a la N? Tengo un montón de cosas a los medios y eso elevado a la N, es decir, acá es a la N medios. ¿No? ¿Qué iría acá dentro de este paréntesis? Pero piensa un momento, un par de minutos mientras lo piensan. Eh, tengo un chance de ir a buscar un café que dejé pasando. Mientras lo piensan o sacan la cuenta.
Listo, fui a la cocina y volví. ¿Cuál es la norma de A más H y a la N? Entonces, ¿cuáles son los componentes de este vector A más H y? A ver, tengo 1 más H1 por Y1 cuadrado. Perdón, H1. Hy2 cuadrado. Y así sucesivamente. N, aquí tengo H y N al cuadrado. Todavía me quedó falta de espacio. No voy a escribir la segunda, sino que voy a escribir directamente hasta el inicio. N, H por Y N al cuadrado. Aquí tengo A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Así hasta N al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de esa suma de cuadrados elevada a la N. De ahí el N medio en el exponente. Tanto en el numerador como en el denominador. Bien. ¿Qué hacemos después? Ya va. Me estoy dando cuenta de que me faltó la segunda parte del primer ejercicio. Vamos a ver todo esto. Hacia abajo. En la segunda parte del primer ejercicio tenemos que calcular la derivada usando el gradiente. Pero lo calculamos por definición. Ahora usamos el gradiente. Usando el gradiente, la derivada f en... Se me había olvidado ahí. La derivada de f en a con respecto de y, ¿cómo se calcula? El gradiente producto punto Y. Calcula el gradiente, pero el gradiente es una función, entonces, ¿a dónde se evalúa? En A. Se evalúa en A. Y se hace el producto punto con el vector y. Entonces, ¿cómo se calcula el gradiente de este campo escalar? ¿Cómo se calcula en general el gradiente de un campo escalar? Vamos a escribirlo acá antes de hacer el caso concreto. Yo tengo un campo escalar definido en Rn. Este campo tiene ciertas componentes. P de X
Esto es los componentes, hablando de como si fuera un campo vectorial, un campo escalar. F aplicado a un vector que tiene ciertos componentes. El gradiente de F, fíjense, este F de x1 hasta xn es un escalar, un elemento de R. El gradiente que usa es ¿dónde pertenece? ¿En qué espacio está ese gradiente? Esto es un vector donde tenemos las derivadas parciales con respecto de cada una de estas variables. De manera que cuando evaluamos el gradiente en un punto, eso es todas estas derivadas evaluadas en el punto correspondiente. Entonces, este es un vector en Rn. Y es un vector en Rn. Podemos hacer este producto punto y tenemos un escalar. Entonces, en este caso, el gradiente del campo F, su definición, el campo F es C a la menos Y. Entonces, no depende de la primera variable, de la variable X. ¿Sí? Derivada de F con respecto de X. Derivada de F con respecto a Y. Así, la derivada de F con respecto a X es igual a ¿qué? 0. 0. 0. El primer componente o la primera componente. Voy a rodar esto. Se va. La primera componente de gradiente es 0. El campo vectorial depende solo de la segunda componente. ¿Cuál es la derivada con respecto de la segunda componente? Menos Menos a la menos y. E a la menos Y. Que sea la menos Y es la derivada de a la menos Y con respecto a Y. Entonces, E a la menos Y por la derivada de menos Y con respecto a Y, que es menos 1. Es este vector. Estoy escribiendo, estoy equivocando tanto al escribir hoy. A ver, entonces, tengo este gradiente evaluado en el punto A. El punto A, el punto 1, 1. ¿Qué resulta cuando evaluamos este gradiente en el punto 1, 1? Tengo 0, está constante. Y la segunda componente que me queda. Menos la menos 1. Menos C a la menos 1. Podemos escribirlo como menos 1 sobre E. Entonces, derivada 1, 1 respecto de 1, 2. Hemos visto más arriba. Va a ser este gradiente. Producto punto con el vector 1, 2. Y el resultado, por supuesto, es 0 por 1, que es 0. Más 2 por menos 1 sobre E. Esto es menos 2 sobre E, que es exactamente el resultado que teníamos
calculado por definición. Ni de a la y, sí. Y a la Y. Sí. No, porque estamos evaluando en el punto 1, 1, y X vale 1 y Y vale 1. Entonces Y a la Y, pero evaluado en 1. ¿Sí? A ver, Así es que de ahí, ves. no, de ahí que creo que estaba siendo innecesariamente complicado el segundo ejercicio, porque ahí no especifica si hay que hacerlo por definición o hay que hacerlo eh, usando el gradiente. Yo creo que aquí más bien podemos hacerlo usando el gradiente. Es más sencillo. Usando el gradiente lo que tenemos que hacer es calcular el gradiente del campo. Es decir, las derivadas parciales del campo con respecto de cada una de las variables. En primer lugar. Entonces, tengo f que me lleva Rn en R, lleva cada punto Rn en su norma a la n. ¿Cómo es la derivada con respecto a xy de esta función? Derivada con respecto a xy. Y tengo suma al cuadrado, más, hasta aquí tengo xy. Estoy sumando n al cuadrado. Acá tengo esto elevado a los medios, a su vez elevado a la n. Entonces n medios acá, ¿no? Entonces, ahí, fíjense, voy a considerar x1, x2, etcétera. Todo lo que sea distinto de xy lo voy a considerar como una constante. Entonces, la única variable que yo voy a tomar en cuenta es la variable que subí. ¿Cuál es la derivada de esa función con respecto de la variable que subí? Lo escribo más claro. Consideramos x1, si quieren, otra distinto de y como constante. Entonces, imagínense, acá lo que tenemos es una suma como esta. La derivada con respecto de xy. Es como si tuviera acá x subido al cuadrado y acá una constante alfa. Alfa es la suma de x1 cuadrado en x sub y menos 1 cuadrado. La suma de todos estos, pero estoy excluyendo x sub y. Esto es una constante. Al menos yo lo voy a considerar como una constante a efectos del cálculo de esta derivada parcial. ¿Cómo calculamos esa derivada parcial? A ver, ¿qué tenemos que usar ahí? Recuerden que n es arbitrario, pero está fijo. Tanto también. ¿Qué hacemos en este caso?
quedaría n medios Ajá. por xy al cuadrado más alfa elevado al n medios Ajá. menos 1 Ajá. por 2xy. Y estamos aplicando acá. Aplicando la regla de potencias para derivar y la regla de la cadena. Esta es la derivada parcial con respecto a xy o la iésima derivada parcial del campo. Fíjense que volviendo a escribir esto como debí seguirlo escribiendo al principio, es decir, escribiendo de nuevo alfa como la suma de las variables elevadas al cuadrado, que yo lo tomé como constante porque efectos de la derivada parcial se toma como constante. Pero vamos a volver a escribirlo como va. ¿No? Esto es escribirlo todo así sin diferenciar x sub y. Los n medios por la suma de los cuadrados de x1 hasta xn elevado a la n medios menos 1 multiplicado por 2xy. Entonces, el gradiente ¿cómo queda? El gradiente, que es un campo vectorial, ¿cómo quedaría? Aquí se me olvidó simplificar. Es n de xy la suma de los cuadrados elevado a la n medios menos 1. Está escrito más simple. Entonces, ¿cómo quedaría el gradiente? Fíjense. Hay un factor que tengo en cada componente del gradiente. ¿Cuál es ese factor? A ver, lo podemos simplificar un poco más. N o xy. N medios menos 1 es n menos 2 o partido por la mitad. Sí. N menos 2 partido por la mitad. Esto es norma de x, suma de los cuadrados a los medios, elevado a la n medios, o sea, de x sub y. La norma por x, n por x sub y por la norma de x a la n medio, a la n menos 2. A ver, fíjense, estas son las componentes del gradiente. ¿Cómo queda el gradiente? Esta es la primera componente del gradiente. A ver, tengo n por n multiplicado por... qué? Bueno, ya va, no. Estamos escribiendo el gradiente primero. Escribir el gradiente como campo escalar, o como campo vectorial. X1. X1. Primera componente es n por x1 por la norma de x a la n menos. La segunda componente
Sn por x2 por la norma de x a la n menos 2 y así hasta la última componente, que es n por x sub n por la norma de x a la n menos 2. Entonces, ¿qué puedo sacar acá de este vector? Como escalar que multiplica a otro vector y todo eso me da el gradiente. Piensa que se repite en cada una de las componentes. Tengo n, ¿verdad? Y tengo la norma de x a la n menos 2. Eso no depende de el índice de la componente. Esto lo puedo sacar. Tengo n por la norma de x elevado a la n menos 2. Y esto me está multiplicando a x1 a xn. Es decir, aquí el gradiente es n por norma de x a la n menos 2 por x. Es ese vector. Entonces, ahora yo tengo un vector A, un punto A cualquiera, Rn, tengo que el gradiente de f en x es n, evaluado en gradiente de f evaluado, perdón, es n por la norma de ese punto A, la n menos 2 por A. Eso es lo que tengo al sustituir x por A en esta igualdad que tengo aquí arriba. Y ahora, si y es un vector arbitrario cualquiera, yo sé que la dirección, la derivada de f en el punto A con respecto de ese vector y va a ser este producto punto, según vimos en la pregunta 1. Este gradiente ya sabemos que tiene esta forma. N por la norma de A elevado a la n menos 2 por el vector A. Todo esto puede ser el producto punto con el vector y, que no sé qué, vector cualquiera, ¿no? Claro, dando la propiedad de homogeneidad del producto punto. Esto es esta constante que multiplica a este producto punto a punto y. Y ya está. Esa es la derivada de f en A, no en la dirección de y, sino en A con respecto de y. Hay una diferencia. Para decir que es la derivada en la dirección de, tengo que tomar, tengo que normalizar el vector. Tiene que ser un vector de norma 1, que no lo es en este caso necesariamente. Entonces es la derivada en el punto con respecto de el vector tal. ¿Alguna pregunta? Aquí, usando la definición, iba a ser mucho más complicado hacer. ¿Preguntas? No hay preguntas. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente. Quedó absolutamente todo entendido. ¿Aló? Sí, profe. Ok. Sin ninguna duda con respecto a ese ejercicio. En caso, revisen ahí. Tienen oportunidad y si les surge alguna duda, luego me preguntan.
Ese es uno em, que entendió todo en clase, pero después que ustedes salgan de clase, yo no sé si tienen tiempo, si tienen una clase luego de esta o no, pero después que salgan de clase, en algún momento antes de que pasen 24 horas idealmente, ustedes deben tratar de reconstruir la clase. Tienen que repasar, a veces uno después le surgen dudas. ¿Sabe qué fue lo que hizo el profesor en un paso determinado? Entonces, eso es importante que en la propia clase las cosas queden claras. Bueno, a ver, tenemos luego el problema número 4. El problema número 4 dice que nos da un campo escalar que, sobre los números reales positivos por los números reales positivos, que lleva el punto V en el escalar 1.01 por U a la 0.75 por V a la 0.25. Después nos dice que dos personas, dice que son Cobb y Douglas, menos que son dos, Douglas, menos que son dos economistas, modelaron la economía de los Estados Unidos, supongo, del año 1899 a 1922. La primera variable, U, representa la cantidad de mano de obra disponible. La segunda variable, V, representa el capital disponible. Entonces nos piden dos cosas. Primero, incluso lo podemos escribir así. P de U, P, pues, uno, lo podemos escribir en fracciones si quieren. De repente es más cómodo, para mí es más cómodo. Cuartos, trabajar con fracciones que con decimales. Pero bueno, eso es un gusto personal de cada quien. Entonces, en primer lugar, nos piden determinar la primera derivada parcial de P y la segunda derivada parcial de P. Eso es lo que significa esa notación, que no es la notación que yo utilicé en los ejercicios anteriores, pero es una notación que se puede hallar en varios textos, entre otros eh, el texto de Esquivas, de cálculo en variedades, que no se lo recomiendo para nada en este nivel, ¿no? Un libro bastante, mucho más avanzado. Pero es una notación que en todo caso es, entre comillas, moderna. El primero, determinar la primera derivada parcial y la segunda derivada parcial de t. Primera, segunda, derivadas parciales respectivamente. Extremadamente simple hacer esto. ¿Cuál sería la primera derivada parcial de p? Aquí, nada más por aclarar, aquí está la derivada de p con respecto de u. Ya luego no aclararemos tanto al usar esta notación. ¿Cuál es la derivada parcial de p con respecto de u? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Bueno, ahí tengo que tomar v como si fuera una constante y la única variable que voy a tomar en cuenta es u.
Así que, ¿cuál sería la derivada? 101 sobre 100 O por, 1,01 si prefieren escribirlo así. Yo lo estoy escribiendo así porque para mí es más cómodo. Por por b a la 1/4 por 3 b a un cuartos cuarto, que es una, como decía, es una constante que vamos a tomarla como si fuera una constante. por Por 3 cuartos. 3 cuartos u a la 3 cuartos menos 1. u a la 3 cuartos menos 1, es decir, 3 cuartos menos un cuarto, que me queda menos un cuarto. Pero esto lo voy a escribir en un orden pues similar al que ya traía. Tratar de escribirlo de manera que se parezca a como lo había escrito antes. Entonces acá tengo 303 dividido para 400, tengo u cuarto, v a lo cuarto. Y ya está, esa es la derivada del campo escalar P con respecto de la primera variable. Ahora, la derivada con respecto de la segunda variable, o la segunda derivada parcial, la manera de llamarla, la derivada de P con respecto de V. Acá voy a hacer lo mismo, pero voy a tomar ahora a U como si fuera una constante. La única variable que voy a tomar en cuenta acá para derivar es V. Fíjense, las derivadas parciales, en caso de que no sea notorio todavía, las derivadas parciales son derivadas ordinarias, son derivadas eh, como las que hemos calculado hasta ahora, por lo que las estamos tomando en campos escalares. Y lo que estamos haciendo es, cuando queremos derivar parcialmente con respecto de una variable, suponer que las demás variables son son constantes, unas constantes que están ahí, y solo tomar como variable la variable con respecto de la cual queremos derivar. Entonces, si lo hacemos así, es exactamente igual que tomar cualquier derivada de las que ustedes hayan podido tomar en cálculo en una variable. Exactamente el mismo proceso. O se aplican exactamente las mismas reglas. Entonces, en este caso, tengo la derivada del campo P con respecto de la segunda variable. P, de nuevo, tenemos aquí arriba, es 1,01 por U a la 0,75 por V a la 0,25. Yo lo uso porque me parece más cómodo, pero al final igual vamos a escribir esto en decimales y ustedes lo pueden hacer como prefieran. Si no se confunden las fracciones, lo pueden usar como fracciones, si no, háganlo como prefieran. Pero entonces esta es la derivada con respecto de V de ese campo. ¿Cuál sería? Entonces ahora tengo 101 sobre 100. Acá tengo tenía U a la 3 cuartos. Tengo U a la 3 cuartos todavía. Esto lo considero como constante, todo esto. Y ahora tengo la variable con respecto a la cual quiero derivar que sube. Y está elevada a un cuarto. Aquí tengo un cuarto. Por V a la un cuarto menos 1. Esto es menos 3 cuartos acá. Así por aquí tengo 101 sobre 400 a la 3 cuartos por V a la menos 3 cuartos. Si quieren, escribimos esto como aparece en la hoja. Escribiendo esto tal cual, pues esto es 0,75. Es un racional porque eh, estamos dividiendo dos enteros. Entonces, no va a quedar
periodo infinito, por supuesto. Tengo U a la menos 0,25 por V a la 0,25. Decimales. Entonces aquí tengo 100 sobre 400, que es 0,25. Ejemplo, era 0,25. 0,25. U la 0,75. Y tengo V a la menos 0,75. Digo, para que cuando vayan a parar con las soluciones, no se confundan, no vean una discrepancia que no existe. Entonces tenemos las dos derivadas parciales. Luego, la parte B, fíjense, nos dice, encuentra la productividad marginal de la mano de obra y la productividad marginal del capital en el año 1920, poniendo que la mano de obra vale 194 y el capital vale 407. Comparado con los valores asignados en 1899 de 100 y 100. Hay que interpretar los resultados. Eso ya es un asunto de aplicaciones. Pero fíjense que la productividad marginal de cierto modelo es justamente la derivada. Entonces aquí nos piden calcularla, primero la de la mano de obra, luego la del capital. Es decir, primero la derivada de, del modelo de estos dos señores. Con respecto de la mano de obra, y luego la derivada de este modelo con respecto del capital. Y tenemos que evaluar en 1920, cuando la mano de obra era 194, no sé si serán cientos de miles de personas, no, supongo. Y el capital era 407. Entonces, evaluamos dos derivadas calculadas en el paso, en la parte B, en los valores correspondientes. A 1920 y 1899, respectivamente. Entonces, en 1920, según nos dice el enunciado del ejercicio, U valía 194, V valía 407. Evaluamos. Derivada, la primera derivada parcial, en los valores que nos da ahí. Esto es igual a ¿qué? Esto es igual a aproximadamente, bueno, esto es 0,575. Claro, no puede. U valía 194. V valía 407. Es esto. Y esto es aproximadamente, si ustedes calculan usando calculadora, el dispositivo, aproximadamente 0,91. Esta es la productividad
marginal en mano de obra en 1920. Para calcular la productividad marginal del capital, pues evaluamos la segunda derivada parcial en los valores correspondientes a 1920. Esto es 0,2525 por 194 a la 0,75 por 407, y el exponente era menos 0,75, es decir, menos 3/4. Esto, de nuevo, calculando usando algún dispositivo. Bueno, si ustedes quieren decirles cómo van a sacar este cuento, pero a mano es un poco tedioso, obviamente. Es más o menos 0,32. Se utilizan dos cifras decimales. La productividad marginal del capital en 1920. Entonces, fíjense, nos piden hallar la productividad marginal de la mano de obra y capital en 1920. Y queremos comparar eso con la productividad de ambos factores, productividad marginal de ambos factores, 21 años antes, es decir, en 1899. En ese momento, según los datos que nos dan, la mano de obra valía 100 unidades de las que ellos hayan asignado, que no sé cuáles son, y el capital vale 100 también de sus unidades. Supongamos que son miles de millones de dólares y la mano de obra son cientos de miles. Fíjense, el problema no nos da mayores detalles, cómo es el modelo, pero nos da cuáles son los valores en esos años. Entonces, si queremos comparar con ambas productividades en esos años, pues tenemos que evaluar ahora con los valores en 1899. Entonces, 1899, la productividad marginal de la mano de obra es la derivada parcial del campo evaluada en 100. Entonces, esto es 0,7575. Y tengo 100 a la menos 0,25, que multiplica a 100 a la 0,25. Aquí tengo claramente 100 a la menos 0,25 por 100 a la 0,25 me da 100 a la 0, que es 1. Entonces acá tengo 0,7575, que si lo voy a aproximar a dos cifras decimales, lo puedo decir, como decía, voy a aproximar a dos cifras decimales. Pero bueno, si quiero cortar en dos decimales, aquí tengo que esto es 0,76, más o menos. Que no hace falta porque aquí tengo el valor exacto. Como arriba estoy trabajando con dos cifras decimales, pues trabajemos con dos cifras decimales. Entonces, ahora calculo la productividad marginal del capital. En 1899 se supone que el capital valía 100 unidades. Entonces, esto es 0,25. 0,2525 por 100 a la 0,75 por 100 a la menos 0,75. Entonces, de nuevo, tengo
100 a la 0,75 por 100 a la menos 0,75 me queda 1. Entonces 0,2525 o a 2 decimales, esto es 0,25. Entonces si queremos comparar la productividad de ambos, la productividad marginal en ambos ítems, fíjense comparando la productividad marginal de la mano de obra en el 1899 con la productividad marginal de la mano de obra en 1920. Productividad marginal, mano de obra, 1899. Productividad marginal, capital, 1899. Tenemos que la productividad es mayor, bastante mayor, 1920 que en 1899. Creció casi 20 puntos. Y podemos observar también que aunque la productividad en 1920 era, la de capital era mayor que en 1899, porque en 1920 era más o menos 0,32 y en 1899 era 0,25, el aumento en la productividad de la mano de obra fue mayor. En el capital fue apenas de unas 7 centésimas, pero mano de obra fue de 15, ¿no? Entonces, es más rentable invertir. Respecto del capital, fue más rentable invertir en mano de obra que en capital en 1920 que en 1890. Tercera parte, es por la parte de interpretar los resultados, ¿no? La tercera parte, como dicen, en el año 1920, ¿qué producción tendría más beneficio? ¿Un incremento de inversión de capital o un incremento en el gasto en mano de obra? Vamos, 1920. La productividad marginal de la mano de obra es aproximadamente de 0,91. La utilidad marginal del capital es aproximadamente en 0,32. Y aquí nos preguntan qué producción tiene más beneficio. Aumentar la inversión de capital o incrementar el gasto en mano de obra. Gasto en mano de obra vendrían siendo los salarios. Estaba pensando que eran unidades de mano de obra, o sea, personas. Entonces, lo que nos están diciendo estas derivadas parciales es que por cada unidad que yo aumento mi inversión o gasto en mano de obra, tengo un beneficio de 0,91. Y por cada unidad que yo invierto en capital, tengo un beneficio de 0,32 unidades. Entonces, está claro que mirando las utilidades marginales de ambos factores, fíjense acá nos dicen que era más beneficioso en 1920, si incrementar la inversión en capital o incrementar el gasto en mano de obra. Pues es mucho más rentable en este caso incrementar la inversión o el gasto en mano de obra, porque por cada dólar que yo invierta en incrementar el gasto en mano de obra, tengo 91 centavos, pero por cada dólar que yo invierto en capital, tengo de retorno apenas 32 centavos. ¿Sí? Esto era mayor que esto en 1920, es decir, en el punto 100.
24,407. Cada dólar invertido en mano de obra, obtenemos 91 centavos. Por cada dólar invertido en capital, obtenemos 32 centavos. Entonces, la conclusión es que es más rentable incrementar la inversión en mano de obra. Bastante más rentable. Casi 3 veces. Bueno, a ver, nos queda número 8. Tiene el siguiente enunciado. Se detectó una explosión nuclear en un lugar indeterminado. El equipo especializado trata de buscar el origen de la misma, para lo cual se envía un dron con materiales de medición. Equipo de medición. A partir de un punto de referencia, el dron se desplaza 1 metro al norte. Detecta que la radiación aumenta 0,1 unidades. Recuerdo ahora cuáles son las unidades de radiación. Luego de esto regresa al punto original y se desplaza 1 metro al este. Y la radiación disminuye 0,2 unidades. Determinar aproximadamente la dirección en la cual ocurrió la explosión. Bueno, uno tendería a pensar que la dirección en la que ocurrió la explosión es la dirección en la que más aumenta la radiación. Vamos a hacer un receso. Son las 8:23. Y bueno, seguimos a las 8:30. Recuerden que hay que hacer pausas activas cada tanto. Bueno, continuamos. Espero que se hayan levantado de la silla, ya han hecho su estiramiento, etcétera, etcétera. Pues fíjense, eh, acá hay que determinar algunas cosas. Primero, vamos a utilizar la siguiente convención. Vamos a tomar un sistema de referencia donde el este se mide hacia la derecha. Entonces, el norte se mide hacia arriba. Digo, el norte de la dirección es hacia arriba. X va a ser la distancia en metros del punto de referencia hacia el norte. Punto de referencia podemos considerarlo como el origen de coordenadas. Y es la distancia, también en metros, del punto de referencia hacia el este. Y esto de XY es el nivel de radiación
en las unidades que corresponden en el punto de coordenadas XY. Y fíjense que estamos considerando que el punto, si decimos que f de XY es el nivel de radiación en el punto de coordenadas XY, si estamos en el punto de referencia del origen, pues ahí es 0. Pero entonces, observemos que el problema nos está diciendo que si nos desplazamos 1 metro al norte, la radiación aumenta 0.1. Nos está diciendo que la derivada respecto a la primera variable, de la derivada x, ya lo que está al revés en la solución. Porque al norte aumenta. Y estamos diciendo que x mide la distancia hacia el norte. Al este disminuye. Y estamos diciendo que y mide la distancia hacia el este. Ustedes están viendo la hoja que yo les puse en aula virtual. Aparece que la derivada con respecto a la primera variable, es decir, con respecto a x, que es la que mide la distancia hacia el norte, en efecto, que la primera derivada es, pero eso sería la derivada parcial con respecto a la segunda variable. Así que ahí está al revés. La derivada parcial con respecto de x, porque me estoy moviendo al norte, es de 0.1. ¿Sí? Desde el origen, con respecto al, ¿sí? En este caso, estamos midiendo en metros y estoy desplazando 1 metro hacia el norte. Esta es la derivada en dirección norte, desde el punto 0, 0. Entonces 0,1. La derivada en el punto 0, 0 en dirección este es 0,2. Entonces fíjense que tenemos lo siguiente. Yo no sé cuánto vale f, ¿no? Pero sé cuánto valen sus derivadas direccionales en el origen. El gradiente en 0, 0. 0,01 era menos 0,2. Menos 0,2. No era 0,1, perdón. Menos 0 de más. 0,1. 0,1, 0, menos 0. Entonces, el gradiente en 0, 0 es 0,1 menos 0,2. Tenemos la derivada en dirección norte, que era 0,1. Y la derivada en dirección este, que es menos 0,1. Fíjense, cuando uno tiene un campo escalar, el gradiente es todo. Una de las propiedades que tiene el gradiente es que apunta en la dirección en la cual la función crece más rápido. Claro, si vamos a la dirección opuesta a la del gradiente, vamos en la dirección en la que la función decrece más rápido. Entonces, la información que estamos obteniendo acá es que
en la dirección del vector 0,1 menos 0,2, que es el gradiente evaluado en 0,0, es la dirección en la cual la radiación crece más rápido. Si vamos en la dirección en la que la radiación crece más rápido, suponemos que hacia esa dirección ocurrió la dirección en la que ocurrió la explosión es la del vector 0,1 menos 0,1. Bien. Preguntas. 5 ejercicios todavía, nos quedan como 20 minutos. Quiere decir que las 7 pues no la vamos a terminar hoy. Calculo que podemos hacer un par de ejercicios más. El siguiente es el 9. Que nos dice que relacionado con el ejercicio 8, ¿no? Del ejercicio anterior se detecta que el nivel de radiación del lugar en que se encuentra el dron, es decir, en el punto 00, del punto que estamos tomando como referencia, es crítico. Es decir, el dron no puede avanzar a un lugar con mayor radiación que la existente en su posición. ¿En qué dirección puede ir el dron para que no exista un incremento en el nivel de la radiación? Habíamos dicho del ejercicio anterior, el punto de referencia era nuestro origen de coordenadas. Ahí estamos fijando el origen de coordenadas. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos es una dirección en la que no aumente el nivel de radiación. Entonces, lo que necesitamos es una dirección HK al que el incremento en esa dirección sea 0. Vamos a interpretarlo también como una dirección en la que no aumente, es una dirección en la que el incremento es 0 o el incremento es negativo. Pero, vamos a pensarlo como una dirección en la que la radiación no varía. En ese caso, tendríamos que buscar una dirección respecto de la cual
la derivada evaluada en cero sea cero. Entonces, para eso, lo que queremos es una dirección al que el producto punto, el gradiente en 0, 0, por este vector sea 0. Este gradiente vimos que era, según el ejercicio anterior, 0,1 menos 0,2. 0,2. Queremos que este producto punto sea 0. Eso quiere decir que 0,1 por h menos 0,2 por k es igual a 0. Es decir que 0,1h es igual a 0,2k. Entonces podemos escribir h en función de k. H es 0,2 dividido entre 0,1. Despejamos. Multiplicado por k. Aquí tengo 2 décimos, aquí tengo un décimo. Pues un décimo. H es bueno, pero yo lo que quiero es la dirección. Aquí puedo multiplicar por 10. Sí, y en vez de hacer esto, multiplicamos por 10 y ya. H menos 2k es 0. H es 2k. Acabó. Quiere decir que HK es 2k y k acá. Es decir, k por 2, 1. Entonces, una dirección en la que no aumenta la radiación es la del vector 2, 1. De hecho, llevamos en la dirección del gradiente. Es la dirección en la que aumenta máximamente dirección. Digamos en la dirección opuesta es en la que disminuye más rápido. Estamos viendo acá es que esta dirección, la dirección 2, 1, es la dirección ortogonal al gradiente. En la dirección ortogonal al gradiente, el campo no aumenta y tampoco disminuye. Y eso es algo que es una propiedad de todos los campos. Un campo. Tiene sentido hablar de la dirección o las direcciones, las dos direcciones ortogonales al gradiente. Si nos vamos por la curva indicada en la dirección ortogonal al gradiente, en esa curva no va a aumentar, en esa dirección no va a aumentar el campo. Si tenemos una curva en la que el campo se mantiene constante, el gradiente siempre es perpendicular a esa curva. Por ejemplo, en las curvas de nivel. Tiene un campo, traza sus curvas de nivel. En cada punto de la curva de nivel, el gradiente va a ser normal a esa curva.
están en dirección a la recta normal. Y luego tenemos el ejercicio 10. El último de la hoja, pero y después de eso nos quedaría 12, 14 y 17. Va a un campo escalar. El campo está definido en R3, en algún subconjunto de R3, el dominio, y lleva el punto X y Z en AXY cuadrado más BYZ, C por Z cuadrado por X cubo. A, B y C son constantes reales. Queremos hallar los valores de A, B y C, tales que el máximo valor de la derivada direccional de F en el punto 1, 2, menos 1 sea 64 y ocurra en una dirección paralela al eje Z. Bueno, tengo F de X y Z es AXY cuadrado B por YZ más CZ cuadrado X al cubo. El gradiente de esta función, de este campo, es el siguiente vector. Como X, como variable, todo lo demás lo veo como una constante. Entonces esto es AY cuadrado más 3 por C por Z cuadrado por X cuadrado. Entonces, derivo con respecto a Y, tengo 2 AXY más BZ, y después derivo con respecto a Z, y tengo B por Y más 2 por Z. Aquí me aparece, como decía, en el primer término no aparece Z, eso es constante con respecto a Z. El segundo término es B por YZ, la derivada es B por Y. Y el tercero aparece CZ cuadrado por X cubo, entonces tengo 2 por C por X cubo por Z. Tengo B por Y, 2 por C, X cubo, que es el gradiente. Entonces, piden encontrar la derivada direccional en el punto 1, 2, menos 1, de manera que eh, el máximo valor de la derivada sea 64 y ocurre en una dirección paralela al eje Z. ¿Qué ocurre en una dirección? Queremos que ocurra un vector de la forma 0, 0, K. Queremos hallar A, B y C. Tales que fíjense que la dirección de mayor crecimiento de la función en un punto dado es la dirección del gradiente. Entonces acá queremos hallar la derivada direccional en la dirección del gradiente. La dirección del gradiente la obtenemos normalizando el gradiente. Esta dirección es el gradiente, esta derivada direccional, perdón, el gradiente evaluado en el punto
por el vector unitario, producto punto con el vector unitario de dicha dirección. Entonces, esto, por supuesto, yo hago el producto punto del gradiente con el gradiente. Tengo la norma del gradiente al cuadrado. Si divido eso entre la norma del gradiente, tengo la norma del gradiente. El gradiente al cuadrado sobre norma del gradiente. Esto es la norma del gradiente. Esto se debe a que este es el vector en cuya dirección crece más rápido campo F cuando damos A. De acá nos están dando ese punto y nos están dando cuánto vale el valor máximo de la derivada direccional. Nos están diciendo dos cosas. Tenemos, por un lado, esa dirección primero que A es el punto 1, 2, menos 1. Y segundo, que esa dirección queremos que sea paralela a Z. Es decir, queremos que el vector cuya dirección estamos tomando la derivada tenga componentes X y Y iguales a 0. Y además, ¿cuál es el valor de esa derivada? Tiene que valer 64. Fíjense que esta derivada direccional, aquí, según vimos acá en esta cadena de igualdades, es el módulo del gradiente en el punto A, que es el punto 1, 2, menos 1. Y por otro lado, la dirección en la que estamos variando f es un vector, está dada por un vector unitario paralelo de z. Es decir, ese es un vector de la forma 0, 0K. Estos dos datos, aunque esto es unitario además, tenemos que K es 1, K es menos 1. Tenemos solo esas dos posibilidades. Entonces, con esos datos, encontrar, encontrar A, B y C. Entonces, esta derivada es el gradiente uno, 2, menos 1, punto, o el vector 0, 0K. Tengo
Entonces, gradiente aquí por 200K 64. Y este vector, sabemos que K es 1 o menos 1. El gradiente primero, lo que tengo es que la tercera coordenada, el gradiente en 1, 2 menos 1 va a ser 64 menos 64. Piensa que eso me está diciendo que cuando 1, 2 menos 1, X es 1, Y es 2, Z es menos 1. Tengo 2B, menos 2, vale menos 1 por 2, tengo menos 2C. Evaluamos en este punto. Y vale 1, perdón, Y vale 2, y tengo 2A. Z vale menos 1, X vale 1, pero Z al cuadrado entonces es 1, X al cuadrado también, tengo 2A más 3C. ¿Está? En la segunda componente del gradiente tengo 2AXY, 4A, A de Z, 4A menos B. Y después tengo, como decía, 2B menos 2C. Bueno, eso no es malo. Hay que seguir luego. A ver, martes, ¿no? Terminamos este ejercicio el martes de la semana que viene. Hasta luego. Buen fin de semana. Inge, una pregunta.